Hola, estimado Carlos. Muchas gracias por aceptar esta entrevista en El Economista. Y bueno, ahora tienes un nuevo libro y sobre todo es una buena idea, sobre todo cuando hay un entorno tan cambiante, desafiante y donde la incertidumbre inhibe lo que son las decisiones clave. Así que decidiste lanzar este nuevo libro que se llama Eterno, Optimista, Bursátil y otros temas aún más importantes, que es editado por Lid. Cuéntame. Mira, claro que sí. Fíjate, como bien dices, Pati, hacía ya tiempo que no publicaba yo un libro, ¿no? Y es curioso, pero tratando de hacer una correlación de experiencias, de mercados, de oportunidades. eh, en estos últimos 5 o 6 años llevamos 3 ciclos de baja importante en el mercado accionario. Como recordarás, un primer ciclo relacionado con toda la crisis que generó la pandemia por el COVID a nivel internacional, con los mercados teniendo correcciones de más de 30% ahí en Estados Unidos. A esto vino después pues, todo un boom de recuperación ya con los estímulos que se dieron a consecuencia del COVID. Vino después también pues todo el estímulo y el crecimiento que generó el que decidieran bajar la tasa de interés a cero. Y eso originó entonces un crecimiento muy importante en la inflación de Estados Unidos. Estados Unidos para el 2022, mediados de año, alcanzó niveles de 9.1% y eso generó entonces la decisión de la Reserva Federal de empezar un ciclo muy agresivo de alzas en la tasa de interés. Entonces, ese ciclo generó un nuevo capítulo de baja en el mercado accionario. Unos años después, particularmente al inicio de este año, viene el cambio de presidente en Estados Unidos. Decide Trump pues, una estrategia comercial muy agresiva con estos aranceles y el famoso Día de la Liberación, el 2 de abril pasado, pues el mundo se impacta con aranceles tan agresivos y volvemos a tener una corrección muy importante en los mercados de poco más de un 20%. Entonces, más allá todavía de las variables fundamentales o económicas detrás de esta corrección, pues nos dimos cuenta que, como en otras ocasiones, los participantes toman decisiones precipitadas, toman decisiones de muy corto plazo. Entonces, otra vez, por más que comentes, por más que digas, por más que insistan, pues está siempre esta condición muy natural, entiendo, de nosotros como individuos, de que nuestra mente tiene como objetivo atender el peligro, ¿no? Y esto pues genera este tipo de decisiones, pero insisto, esta vez sucedió en un periodo relativamente corto, 5 o 6 años con 3 caídas. Entonces, pues me pareció que era muy importante documentar de una forma muy sencilla y volver a poner en las manos de los mexicanos, de potenciales inversionistas o de inversionistas actuales, pues una serie de datos duros, ¿no? Que al final reforzaron esta idea de los horizontes de largo plazo de las inversiones y evidenciar otra vez, Pati, cómo pues por más difíciles que hemos vivido escenarios en el pasado, llámese, oye, asesinatos de presidentes, guerras, atentados terroristas en las Torres Gemelas, en fin, cualquier cantidad de eventos sumamente, pandemias, no sumamente complicados, el que tú quieras, Pati, cualquier evento que tú quieras, por más negativo, en el tiempo no solamente se recuperó, sino que fue superado con creces y el mercado mantuvo esta tendencia alcista de largo plazo, ¿no? Entonces, ahí están los datos, ahí está la estadística, ahí está toda esta información, claramente acompañada de una serie de explicaciones de por qué sucede esto, de que el lector entienda esta idea o esta... pues más que idea, esta condición real que hay por parte de un inversionista de no ser especulador, sino de darse cuenta que al final pues es dueño de empresas líderes muy importantes a nivel internacional, que son empresas que han demostrado su valía y la manera en que incluso salen más fortalecidas de situaciones complicadas y no tomar decisiones equivocadas o decisiones precipitadas, ¿no? Hay por ahí algunas estadísticas, Pati, de cómo en la historia de los mercados accionarios en Estados Unidos, cada año calendario que inicia un ciclo,
tienes 80% de probabilidades de que el mercado avance contra 20% de probabilidades que el mercado disminuya, y aparte la disminución es en periodos mucho más cortos, ¿no? Entonces, pues está ahí, insisto, toda esta información, toda esta documentación, todos estos comentarios y análisis, simplemente para construir mucho más confianza en los inversionistas del mercado, ¿no? Cuando estuve leyendo el libro lo percibí como una guía emocional y estratégica para quienes buscan invertir en bolsa de valores, pero tú tratas de mostrar como esta parte, ¿no? La palabra fundamental, confianza. ¿Por qué consideras que esta actitud puede ser incluso más decisiva que el conocimiento técnico a la hora de entrar al mercado de valores? O sea, la palabra clave es confianza, está la parte técnica, pero está también esta forma de impulsar a que la gente pueda invertir en el mercado de valores. Y mira, justamente hablando de confianza, Pati, ese concepto me parece muy importante, y déjame lo llevo a un plano general y ahora lo aterrizo, y es uno de los capítulos del libro, ¿no? Estamos muy acostumbrados, Pati, a que la confianza se construya a partir de elementos externos. Es decir, necesitas la aprobación de alguien, necesitas el reconocimiento de alguien, o necesitas un resultado exitoso de corto plazo para que esa confianza al final se genere. Entonces, cuando estamos tan acostumbrados a depender de todos estos factores externos para nuestra confianza, pues la verdad es que terminamos siendo muy dependientes y muy vulnerables. O sea, la confianza en realidad se debe de construir a partir de lo que uno es, o sea, de lo que uno conoce, de lo que uno sabe, de sus propios valores, o sea, no necesitas al final del día pues, todos estos elementos. Todo esto aterrizado a un inversionista, pues yo te diría, cuando tienes una decisión acertada, probablemente tu confianza aumente, ¿no? Cuando alguien te aplaude, digamos, por alguna recomendación o insisto, por alguna buena decisión, ahí tienes otro elemento de confianza. Pero son elementos completamente externos. Entonces, en estos momentos de incertidumbre, en estos momentos en el pasado que hemos tenido, es muy importante recordar eso, ¿no? Porque entonces todos estos factores que se vuelven complicados, inciertos, deterioran tu confianza. Y ahí es en donde otra vez puedes empezar a tener malas decisiones y puedes empezar a tener problemas. Entonces es importantísimo. Muy en línea con esto, Pati, yo te diría, y también lo platicamos en el libro, es darnos cuenta cómo al final del día es muy difícil llevar a cabo un pronóstico, ¿no? Porque comentaba yo en el libro, y está muy documentado, dicen que el riesgo más importante que tenemos al final del día es el que no conocemos. O sea, el mayor riesgo es el que no conoces. Entonces es muy difícil que estés preparado para prevenir ese riesgo. A la manera en que se documenta, te dicen, oye, a ver, nadie se preparó para una pandemia, nadie se preparó para una crisis hipotecaria, nadie se preparó para un atentado terrorista. Hay información que te documenta cómo en la famosa Gran Depresión de Estados Unidos del año 29, te vas un año antes en un grupo que se conocía como la Liga de Economistas, en donde intentaron predecir los aspectos más complicados hacia los siguientes años, y de ninguna manera pudieron prevenir la depresión y la variable de desempleo, que fue la más importante. Entonces, con todo esto, lo que le quiero decir a todo tu público es, a ver, es muy difícil que puedas llevar a cabo este pronóstico, y es muy difícil o imposible que tú puedas ejercer algún tipo de control sobre muchas variables. O sea, como inversionistas, no puedes tú controlar lo que va a decidir un gobierno, no puedes tú decidir o anticipar realmente el resultado de unas elecciones, no puedes decidir el comportamiento de la inflación o de la tasa de interés, pero lo que sí puedes hacer, Pati, y es muy importante, es llevar a cabo de manera disciplinada tu proceso de inversión. Entonces tienes que diferenciar entre lo que no puedes controlar y entre lo que sí puedes controlar. Y dentro de lo que sí puedes controlar es este proceso de inversión,
pues ahí es en donde te tienes que enfocar, ¿no? Entonces, este tipo de reflexiones, este tipo de documentos, este tipo de temas, que como bien dices, pareciera que están ahora en una parte más de la psicología del inversionista, pero la verdad es que tienes toda la razón, Pati. O sea, a diferencia quizá de otros libros míos anteriores, con elementos más fundamentales, más técnicos, más de explicación, más de estrategia, pues buscó quizá trabajar más en la confianza, en la psicología, porque termina siendo un elemento importantísimo, ¿no? Y al final tú puedes tener toda esta herramienta y todo ese conocimiento, pero en el momento en que viene una situación difícil, el que lo puedas realizar es complicado, ¿no? Y ahí es en donde confianza, la psicología y todo esto se vuelve importante. Carlos, dentro del libro también mencionas una parte que me parece fundamental en la educación financiera, que es el miedo y las decisiones motivadas por dudas pueden bloquear esta construcción del patrimonio. ¿Qué consejo le darías a una persona que aún con recursos disponibles no se atreve a dar el primer paso en bolsa? Yo creo que lo más importante es tratar de documentarse, ¿no? Tratar de entender realmente lo que esto implica. Lamentablemente, Pati, creo que seguimos en México con un rezago de educación financiera en general y particularmente en el tema del mercado accionario. La gente sigue recordando lamentablemente historias del pasado, de gente que le fue mal, de gente que tuvo algunas pérdidas en el mercado, de algunos cracks, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vuelvo a esta situación completamente normal en donde la función principal de la mente es atender el peligro y entonces cualquier cosa que nos pueda sugerir un riesgo, pues simplemente lo tratamos de evitar. Pero en ese objetivo de evitar riesgos, creo que al final terminamos evitando grandes oportunidades. Y otra vez, lo he comentado en otras publicaciones, lo hemos comentado en otros espacios, la información no la dice Carlos Ponce, la información está ahí. Cuando te pones a ver las estadísticas de inversión a nivel internacional, esta alternativa es la que ha logrado generar los mayores patrimonios al final del día, ¿no? Pero para eso tienes que tener un proceso de inversión, tienes que entender nuevamente, Pati, tienes que entender que lo que estás haciendo es simplemente volverte empresario de una forma diferente y que más allá de algunas gráficas que la gente ve de alzas y bajas de precios de acciones en el mercado, lo que hay son empresas líderes que tienen productos que cada vez son mucho más rentables, que cada vez son mucho más productivas y que cuando tú ves una estadística de los grandes creadores de patrimonio a nivel mundial, pues todos estos creadores tienen en común que son empresarios inversionistas. Cuando tú ves la lista de los mayores billionaires, ¿no? Gente que tiene patrimonios de más de $1,000 millones en el mundo, que es un grupo de poco más de 2,600 individuos, todos, Pati, absolutamente todos, son empresarios inversionistas y todos ellos, muchos de ellos grandes directores reconocidos, dueños de empresa, está ahí Zuckerberg, está Bezos, está Buffett, están todos estos grandes empresarios inversionistas, están ahí, obviamente tienen un ingreso y empresas muy importantes, pero están ahí por lo que valen sus acciones, o sea, por el valor de sus acciones. Eso es lo que les dio un crecimiento patrimonial en el tiempo, ¿no? Y es muy importante, Pati, o sea, es muy importante que la gente también se dé cuenta de lo que sucede hoy con todo este avance tecnológico, con toda la inteligencia artificial. Hay un capítulo del libro que habla de esto y de reflexionar y ser muy honestos, yo te diría, Pati, darnos cuenta cómo la realidad es que la gente ha dejado pasar grandes oportunidades en el mercado que se han acompañado de ciclos tecnológicos muy importantes. Y ahorita está en el inicio de un nuevo ciclo y sería otra vez muy lamentable que mucha gente dejara pasar oportunidades como ya las dejó pasar en el pasado otra vez por este miedo que dices o por estos temores y por la falta de educación en un sentido amplio, ¿no? En tu libro también traes varias estadísticas que son muy, muy atractivas. Y ahorita que hablabas de los billionaires, hay una que me quedó clara, es el 80% de los ricos están concentrados al menos en un objetivo financiero, frente al 12% de los pobres.
¿Qué papel juega la claridad de objetivos en la estrategia patrimonial? ¿Y cómo podemos entrenar este enfoque desde los que son mucho más jóvenes? Mira, creo que esa pregunta es importantísima, ¿no? Ahí en ese capítulo hablamos de algunas diferencias, de algunas características que tienen en común aquellos individuos que son grandes creadores de patrimonio, ¿no? Pero en esta sección y en esta pregunta tuya, creo que también es muy importante entender, en mi opinión, y es lo que expreso en el libro, que la creación de patrimonio no tiene que ser vista como un fin, de verdad. O sea, yo creo que la creación de patrimonio para ti tiene que ser vista como un medio, porque platico en el libro también muchas anécdotas de personas que le dan una prioridad absoluta a la creación de patrimonio y descuidan otra serie de elementos que son, en mi opinión, importantísimos. Descuidan aspectos de carácter familiar, descuidan aspectos de salud, descuidan mucho tiempo muy valioso para un mejor balance al final, ¿no? Entonces, sí es muy importante, sí creo que este tipo de alternativas de inversión contribuyen de manera muy importante a la construcción de patrimonio, pero es mucho más importante pensar que esa creación de patrimonio tiene que tener un fin y el fin no puede ser un número de ceros en una cuenta de inversión. O sea, ese patrimonio al final y en el camino de su construcción, pues yo creo que tiene que ser empleado en función de los objetivos de cada quien, pero con temas mucho más balanceados. O sea, esto te va a servir para poder, insisto, quizá independizarte en una edad temprana, quizá para poner un negocio propio, para poder viajar, para poder realizar una serie de actividades, insisto, que son muy importantes para un tema de balance. Y eso es algo que yo destacaría mucho en las nuevas generaciones, ¿no? Destacaría esa parte y destacaría también, Pati, el hecho de que son precisamente las nuevas generaciones, la gente joven, la que tiene el mejor perfil para participar de este tipo de alternativas. O sea, los jóvenes tienen un horizonte de más largo plazo, deberían de tener menos aversión del riesgo por esa situación, digamos, de menor responsabilidad desde el punto de vista de que no están casados, de que no tienen hijos, de que todavía viven en su familia, etcétera, etcétera, ¿no? Se les permite ser mucho más agresivos en esos objetivos de inversión. Entonces, pues es algo que tú y yo hemos platicado mucho desde hace tiempo, ¿no? Esta necesidad y esta posibilidad de los jóvenes de poder entender cuestiones que a nosotros, digamos, nos tocó entender y conocer quizá más tarde, digamos, ¿no? Así es, otra estadística que me impactó, que mencionas ahí, es que solo el 5% de los pobres conoce exactamente sus finanzas, frente al 72% de los ricos. ¿Qué acciones o qué recomendaciones inmediatas nos darías a nuestros lectores, a nuestro auditorio, para empezar a conocer y dominar sobre todo sus números personales? Mira, yo creo que es menos complicado de lo que la gente cree. La primera quizá recomendación que haría es que la gente entendiera que el tema de las finanzas no es un tema para especialistas. En mi experiencia, la gente considera que para saber invertir o para tomar decisiones financieras, pues debiste de haber estudiado, no sé, administración, economía, finanzas, contaduría, etcétera, etcétera. Y creo que ese es un gran tabú, ¿no? Uno, dos, o sea, hay cuestiones muy básicas o muy elementales, yo te diría, que no necesitan gran ciencia para poder llevar a cabo. Por ejemplo, estamos, yo creo, en general en este país con la idea de que la única manera de poder ahorrar o invertir es teniendo más ingresos, ¿no? Entonces hay mucha gente que dice, oye, pues es que yo no puedo invertir o no puedo ahorrar porque no tengo el suficiente dinero y piensas que la única forma de creación de mayor dinero es a través de un mayor sueldo, ¿no? O de un mejor trabajo, pero difícilmente pensamos en la posibilidad de poder disminuir gastos, ¿no? O disminuir costos. Entonces, ese es un tema
bien básico, ¿no? Pero que es muy recurrente, ¿no? La gente también, por alguna razón, así somos, empieza a tener un mayor ingreso y automáticamente empiezas a tener un mayor gasto, ¿no? Yo recuerdo, en alguna ocasión leía de un ejercicio que se hacía en donde a un grupo de gente le decían, oye, a ver, ¿qué necesitas para ahorrar e invertir? Y ese grupo de gente decía, tener más dinero. Entonces era un grupo de gente ya de una edad mediana, ya no eran tan jóvenes. Entonces les decía, bueno, vamos a hacer este ejercicio. Su deseo está concedido. Ustedes a esta edad que tienen un mayor ingreso que el que tenían cuando empezaron a trabajar. Todos. Ya está. Y de todos modos no han ahorrado y no han invertido. Y es que todo ese grupo cada vez gastaba más, ¿me explico? Entonces son algunos elementos, te diría yo, muy básicos, que vale la pena pues, entender, ¿no? Un último también yo te diría, de varios, pero un último que me parece fundamental para ti, es también el entendimiento de la inflación, o sea, de la inflación personal para ti, de la inflación familiar, ¿no? Con frecuencia me doy cuenta de personas que en un momento dado, por decirte un ejemplo, están ahorrando en el banco y la tasa les paga una tasa de interés del 8% y se sienten muy cómodos y se sienten muy seguros sabiendo que el banco les está pagando una tasa del 8%. Y al final no se dan cuenta que su verdadera inflación, o sea, no la inflación del gobierno, sino la inflación que ellos viven en su casa de manera familiar, individual, con aumentos mayores en sus gastos de salud, en sus gastos de entretenimiento, en sus gastos de casa, de luz, de predial, pues puedes llegar a ser de un 15%, y eso cada año les va quitando poder adquisitivo. Pero no están abiertos a ver quizá otro tipo de alternativas, otro tipo de inversiones donde estadísticamente esas tasas de rendimiento son mayores, simplemente por pensar que son de mayor riesgo, cuando el mayor riesgo lo están teniendo aún, ¿no? Y en términos de riesgo, perdón, Pati, me estoy alargando, pero creo que también es muy importante, lo comento en el libro, es que la gente entienda que cualquier decisión, ya no hablo de finanzas, conlleva un riesgo. Entonces, la gente relaciona a veces inversiones con riesgo cuando dice, saber, el riesgo es un elemento que está implícito en cualquier decisión que tomas. O sea, las únicas personas que no asumen riesgo son las personas que no toman decisiones. Parece mentira que a la gente le cuesta trabajo pensar que todos los días está tomando decisiones y por lo tanto está tomando riesgos, ¿no? Están en todos lados, en todos lados. Entonces, no temamos al riesgo. La clave es conocer el riesgo y controlarlo, pero no lo evites porque es inevitable. ¿Qué papel deberían asumir hoy los empresarios y los profesionistas mexicanos como para fomentar esta cultura bursátil en sus círculos sociales, en sus círculos familiares, estos círculos más cercanos, al menos con tu pareja, ¿no? Sí, te diría, mira, yo creo que es un tema complicado porque un buen empresario no necesariamente es un buen inversionista. Entonces, habría que también distinguir entre empresarios y entre inversionistas al final, ¿no? Tratando de ser muy respetuosos y la gente empresaria, gente muy, muy exitosa. Yo creo que debería de haber un empuje mayor, quizá por el lado de las escuelas, o sea, por el lado tanto públicas como privadas, por el lado de la propia autoridad del gobierno para fomentar este tipo de educación, ¿no? Por parte de nuestro gremio financiero. O sea, yo creo que hay una responsabilidad más directa en estos sectores o en estos actores al final, ¿no? Sí ha habido un avance, sí ha habido un esfuerzo, lo tengo que reconocer. Hace algunos años, fíjate, Pati, mientras que en países como Estados Unidos, y está documentado en el libro, cerca del 64% de la población económicamente activa invierte en el mercado accionario. O sea, te estoy diciendo que de cada 100 personas en Estados Unidos que trabajan, 64 invierten en el mercado accionario. En México la proporción es cercana al 4%, pero hace algunos años era del 0.76%. O sea, sí ha crecido, pero seguimos estando muy alejados, digamos, de lo que serían
estadísticas aceptables que demuestran o que reflejan mayor educación financiera en un momento dado. Carlos, ¿crees que es posible generar una red de optimismo financiero que se contagie como un valor social? Tú Sí, lo mencionas como en varias partes del libro, ¿no? Y además yo sí, te conozco desde hace muchos años y siempre has como tenido este optimismo y esta idea de que casi casi haya un contagio general. sí, no, claro que sí. O sea, pero tiene que ser un contagio responsable, yo te diría también, Pati. Creo que tiene que ser un contagio muy cuidadoso y un contagio muy responsable. Me preocupa, te soy honesto, también en ocasiones en redes sociales, ver algunas personas que con mucha facilidad recomiendan, dicen, opinan, ¿no? Y creo que es bueno tener esta difusión, pero es muy importante hacerlo de una manera también responsable, ¿no? Y hacerlo de una manera correcta al final del día, ¿no? Me parece que también que es muy importante que las gentes que deciden participar lo vayan haciendo en principio de la mano de expertos y de profesionistas, y aunque es algo que al final del día podrás tú desarrollar ya con tu experiencia y con tu conocimiento, en una primera fase me parece importantísimo que lo hagas siempre acompañado de la mano de un buen asesor, de una firma, de un buen estratega, pero para eso investiga bien con quién lo estás haciendo, date cuenta un poco las credenciales, su experiencia, sus resultados, sus metodologías, su conocimiento, etcétera, ¿no? Identifica si es alguien que actúa como piensa al final del día, que si te recomienda algo es porque él también lo hace y si es algo que ha hecho de manera exitosa. O sea, esos son algunos elementos muy básicos, pero que me parecen importantísimos. Y además que lo haga con instituciones realmente que están avaladas. Exactamente, Pati. Completamente de acuerdo, ¿no? El eterno optimista bursátil combina estos conceptos financieros con una visión profundamente humana y emocional del inversionista. ¿Por qué consideras que hoy, más que nunca, los mexicanos deberían leer este nuevo libro? Mira, déjame darte un punto de vista. Si yo dijera o si yo preguntara cuál es el objetivo ideal o cuál es el principal objetivo de las personas en general en México, ¿no? Bueno, pues probablemente cada uno de nosotros tuviera objetivos muy particulares, pero me parece que un objetivo universal para ti, y tienes razón, esta es la parte quizá un poco más humana, más filosófica de este libro, que reconozco que a propósito lo tiene, pues yo te diría es la felicidad. O sea, si tú me dijeras cuál es ese objetivo importante, universal, pues yo te diría, yo creo que es la felicidad, ¿no? Ahora, la siguiente pregunta es, bueno, ¿cómo logras la felicidad? O sea, para cada uno tendrá su fórmula y cada quien tendrá su manera de entender la felicidad. Y eso estoy muy de acuerdo, pero creo que hay tres elementos importantes, Patti, que están siempre presentes en esta fórmula universal de felicidad. La primera creo que es la salud. O sea, difícilmente creo que puedes ser feliz en un concepto amplio si no tienes salud. Segundo, creo que la compañía es muy importante. O sea, difícilmente puedes tú ser feliz si no tienes con quién compartir ese sentimiento y esa situación, ¿no? Y tercero, y aunque no nos guste y hay que reconocerlo, la estabilidad económica y la estabilidad financiera es importante, ¿no? Necesitas saber que esta parte está bien, es una parte que te funciona, es una parte que te cubre, es una parte que no te preocupa y que te permite entonces atender otros temas. De estos tres elementos, el libro Eterno Optimista creo que te puede ayudar mucho al último tema, ¿no? Y no estoy pensando en un tema patrimonial de una riqueza absoluta, simplemente a que puedas alcanzar un nivel de estabilidad económica que te permita alcanzar ese objetivo universal. Y creo que esa es la razón de ser
creo que es lo más importante en un momento dado que puede ofrecer la lectura de este libro o de otros libros dentro de este proyecto de la biblioteca que tenemos, ¿no? Carlos, cuántos años llevas ya en el mercado financiero? Mira, en el mercado, y pues ya más de 35 años, he escrito, con este sería mi noveno libro, pero dentro de la colección que llamamos Actinver SNX, que es esta alianza que tenemos con la firma Actinver y con la firma mía, son 5 los libros, con este último que tenemos ya en la biblioteca, ¿no? ¿Cómo te defines? ¿Te defines feliz? ¿Te defines con estos 3 puntos, digamos, con una tendencia ascendente? Sí, Pati, yo soy una persona sumamente bendecida, sumamente agradecida, estoy muy consciente de ello. Y desde hace tiempo me di cuenta que esto que yo pude obtener y que agradezco mucho en un ambiente en donde cuando yo empecé hace muchos años saliendo de la universidad era muy desconocido, ¿no? Pues descubrí un valor importantísimo. Para mí era muy importante no quedarme, ¿no? O sea, poderlo comunicar, poderlo transmitir, que no fuera solamente para mi familia, para mis amigos, para mis clientes. Sí tenía yo esa necesidad de compartir algo que creo que es valioso y encontré precisamente en los libros y en algunas otras oportunidades de comunicación el poderlo simplemente compartir. ¿Algo más que me quieras comentar, Carlos, sobre el libro? ¿Algo que yo no te haya preguntado? Ser optimista es importante, no solo en el mercado accionario. Yo te diría, ser optimista de manera general me parece muy importante. No siempre es fácil, ¿no? Pero me quedo con alguna cita que leí alguna vez que decían, un optimista siempre tiene un proyecto y un pesimista siempre tiene una excusa, ¿no? Entonces, pues yo invitaría a todo el mundo a que tuviera proyectos, a que los realizara, a que peleara por esos proyectos y en la medida en que lo hacemos, pues en esa medida pues somos optimistas, Pati. ¿Eh? Muchísimas gracias, Carlos. Gracias por platicar con el economista. No, te agradezco la oportunidad y felicidades otra vez por tu trayectoria, por tu interés en estos temas, por todo lo que haces, Pati. Te agradezco muchísimo. Suscríbete al Economista y no te pierdas de nuestros contenidos.